Saludos, probando audio para la clínica libre. Es un webinar libre que vamos a desarrollar hoy, 26 de julio del 2021. Unos minutos más, esperamos que se conecten y iniciamos esta clínica con el B31.1 de ASME, edición 2020. Vamos a ver algunos cambios que han habido en la edición 2020. Esta es la última edición, la que ya está en el mercado. Y vamos a ver el capítulo 5, que tiene que ver con fabricación, instalación y erección de sistemas de tuberías de potencia. Así que vamos a esperar unos minutos que se conecten. Vieron varias personas que llenaron la ficha de inscripción y un video más y empezamos ya con la introducción de este capítulo muy importante para todos los inspectores, supervisores de calidad y todo lo que tiene que ver con la manufactura de sistemas de tuberías bajo el código B31.1. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta clínica libre que organiza el Departamento Técnico de Ictus Sociedad Anónima. Vamos a estar con el ASME B31.1 2020. Es un estándar o es un código de construcción muy relevante en la industria. Vamos a estar viendo el capítulo 5 en esta noche. Esta edición ha traído algunos cambios, algunas adaptaciones a diferencia de la edición anterior. Y bueno, como es costumbre, aquí en la empresa, dentro del programa de capacitación continua, nosotros siempre estamos promoviendo cursos a la medida. Nosotros vamos por una preparación dentro de un contexto de competencias técnicas bajo los códigos.
y hemos visto conveniente esta noche realizar esta clínica de más o menos 1 hora para conocer algunos cambios o adaptaciones que el capítulo 5 del ASME B311 ha contemplado en esta última edición. Así que vamos a empezar, y lo primero que tenemos que decir al respecto es que este capítulo en esta edición 2020 trae exactamente 23 páginas. 23 páginas comprende el capítulo 5 en la edición 2020. Este capítulo es muy relevante para todas las personas que tienen que ver con fabricación, ensamble y erección. Esto para sistemas de tuberías. El código ASME B311 es conocido como el código de tuberías de potencia o tuberías de poder. La relación que este código de construcción tiene con el código de construcción ASME sección 1 es bastante compacto, es bastante, vamos a decir, profundo. Tanto es así que el código ASME sección 1 en la parte PG, que tiene que ver con requerimientos para construcción de calderas usando todos los métodos, nombra continuamente al ASME B311. En la práctica, nosotros ¿cómo podemos correlacionar los códigos que venimos estudiando? Bien, nosotros como ICTUS hemos empezado desde el año pasado, desde el mes más o menos de julio de 2019, 20, hemos empezado un programa de capacitación continua en donde lo que hemos buscado y venimos todavía haciéndolo es de alguna manera dar a conocer no solamente el alcance de los códigos, sino su correlación. Entonces, este código B311, que es el código conocido como tuberías de poder o tuberías de potencia, es muy nombrado y es muy empleado dentro de la construcción de plantas de energía. Sin embargo, este código se complementa también muy bien con los demás B311, como por ejemplo el B313, que es tubería de procesos. Así que en relación a fabricación, instalación, erección de componentes, en este caso sistema de tuberías, este capítulo 5 nos va a hablar, por ejemplo, de soldadura. Aquí el tema de soldadura no es visto como en el ASME sección 9, sin embargo, la atención que nosotros debemos prestar en temas de soldadura al B311 es en el tema de calidad, es en el tema de los requerimientos específicos y mandatorios del código. ASME sección 9 da lo suficiente para satisfacer los requerimientos en términos de calificación de procedimientos y de soldadores a los códigos de construcción. Pero los que han estado llevando cursos con nosotros se dan perfectamente cuenta que ASME sección 9 no tiene las cosas, vamos a decir, dentro de un alcance amplio. Los requerimientos específicos, los requerimientos especiales en temas de soldadura, más allá de lo que compete calificar un procedimiento o a un soldador, los criterios de calidad, los criterios políticos, los criterios específicos y muy mandatorios están en los códigos de construcción. Así que lo primero que decimos es que cuando hablamos de soldadura dentro del alcance de un código de construcción, como por ejemplo el B311, probablemente los aspectos de soldadura no sean como te lo imaginas, sino que el contenido, en este caso del B311, en temas de soldadura, tiene un contexto más técnico, más político, y obviamente abarcan temas de control de calidad, pero es en el código de construcción en donde nosotros encontramos los requisitos específicos y mandatorios. Siempre voy a hacer hincapié en esas palabras porque eso es así, ¿no? Nosotros necesitamos conocer los códigos, en este caso el B311, dentro de un aspecto político. El tema de la política en los códigos es muy importante. Bien, vamos a ir en este momento, antes de pasar ya al tema de fondo, que vendría a ser el código, vamos a venir un momento, voy a compartir pantalla, vamos a venir al website oficial de ASME y vamos a ver cómo es que el propio
website oficial de la Sociedad Americana de Ingenieros presenta al ASME B31. Esto que vamos a ver aquí es muy importante porque a veces nosotros recibimos mucha información, pero nada mejor pues que venir, en este caso, al web oficial de la ASME. Y vamos a ver algo bastante breve, pero muy relevante en relación a lo que la Sociedad de Ingenieros Mecánicos tiene que decir respecto a este código. Bien, primeramente quiero asegurarme si estoy compartiendo pantalla. Sí, estamos compartiendo la pantalla. Bien, estamos en el website oficial de ASME. Y lo que ASME tiene que decir es lo siguiente, que desde el año 1922, ASME ha venido definiendo la seguridad de las tuberías. Con esta introducción, el Comité de Tuberías de Potencia, o en este caso el Comité de ASME B311, nos dice que desde hace bastantes años, 1922, ellos vienen pues preocupándose, ellos vienen trabajando, ellos vienen definiendo los factores técnicos de seguridad en el tema de tuberías. El código ASME B31 forma parte de ese compendio de códigos de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Este código en la práctica no está al margen de los códigos de construcción, como por ejemplo ASME B318, perdón, ASME sección 8, ASME sección 1, ASME sección 3, sección 4, no es ajeno. Muchos de los recipientes a presión dentro de lo que respecta al sistema de tuberías, la primera unión de un niple o de una tubería al cuerpo de un recipiente está cubierto por el código de construcción ASME sección 8. Pero luego de la brida, ¿no es cierto?, que sale del cuerpo del recipiente y ese niple, a partir de la brida para afuera, ya el código de construcción ASME sección 8, por ejemplo, sale de escena, sale de escenario y entra el sistema, en este caso de tuberías, que podría ser el ASME B313 para recipientes a presión y para plantas generadoras de energía, el ASME B311. 1922, amigos, bastante tiempo, bastantes años, ASME defendiendo y definiendo la seguridad en relación a las tuberías. Bien, el ASME B311 primeramente prescribe requisitos mínimos para el diseño. Ojo con eso, los requisitos mínimos para diseñar sistemas de tuberías dentro del alcance del código, que serían plantas de energía eléctrica o de energía termodinámica o calderas o todo lo que tiene que ver con el tema de energías. ASME B311 define requisitos mínimos. Los requisitos, vamos a decir, mayores o más estrictos, o los requisitos especiales o específicos, bueno, vendrá por parte del dueño del sistema o de parte de la ingeniería. Ellos harán ya una ingeniería más a detalle, elevando probablemente los factores de seguridad. Pero los requisitos mínimos para el diseño, para la selección de materiales, para la fabricación, para el montaje, para la prueba, para exámenes, para inspecciones, para operaciones y mantenimiento del sistema de tuberías, se encuentran aquí en el ASME B311. Luego vemos más adelante, en la parte de abajo, lo voy a pintar de azul, que el ASME B31 es uno de los códigos más solicitados de ASME. Ampliamente es adoptado por jurisdicciones de todo el mundo. Este código de construcción, el ASME B311, se menciona de manera destacada en el código de recipientes a presión y de calderas de potencia, ASME sección 1. Algo más que nos dice el website oficial de ASME es que este código sirve como complemento con el código B313 de ASME sobre tuberías de procesos, así como los demás códigos de la serie B31 de ASME. Bien, esto del website oficial se los he mostrado porque consideré que no hay mejor manera que mostrar un alcance de un código si es que no es directamente de la fuente, ¿no? En este caso estamos en el website oficial de ASME y nos da pues un dato interesantísimo. 1992, ASME ya venía preocupándose en el sistema de tuberías. Bien, vamos a ir en este momento al código sobre el cual nos hemos congregado en esta noche. Esta es una clínica libre, es una clínica, no voy a usar el término gratuito, porque no quiero que se piense que
bueno, debería ser esto pagado. No, no es nuestra intención. Nosotros, con un equipo de técnicos y también algunos profesionales, inspectores certificados, venimos preparando para el mes de agosto eh, clínicas y cursos bastante específicos. Ya saliendo un poquito del tema de ASME, vamos a estar entrando en API y en el tema de la AWS. Bueno, este es el código B311, trae 393 páginas en la edición 2020, 393 páginas. Y el capítulo 5 empieza exactamente, para los que tienen el código, en la página 106. Pero en la página 106, aquí en el buscador de PDF, aquí arriba, ¿sí? Porque a pie de página no sería la página 106. Estaríamos hablando de la página 83. Pero para los que tienen el código en edición digital o en formato digital, el capítulo 5, que tiene que ver con fabricación, ensamble y erección, empieza en la página 106. Hoy vamos a estar viendo algunos aspectos que considero son relevantes para, de alguna manera, ponernos al día o actualizarnos en el tema del B311. Y decirles primeramente lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, vamos a ir a la página 107. Aquí lo he pintado de amarillo, pero lo voy a despintar otra vez para ponerlo de ejemplo. Y lo pinto de azul. Entre paréntesis, ustedes van a visualizar el número 20. Y así van a encontrar este dígito o estos dígitos a lo largo de todo el código. Bueno, estos dos dígitos tienen que ver con la última edición. Y cuando ese dígito aparece en un ítem en específico, es porque en ese ítem en específico ha habido alguna variación o ha habido algún cambio, o probablemente el código ha considerado ampliar la interpretación, y de esa manera el código lo hace pues técnicamente visible. Cuando usted vea, en este caso aquí también, el 20 entre paréntesis, se refiere que en 127.4, en 127.4.1, en esta edición 2020, en comparación a la anterior, han hecho o ha ocurrido algún cambio o alguna variable. Eso le digo para que, si en caso se llegaran a preguntar en un momento qué significa esos dos dígitos, bueno, es la edición, es la última edición. Y bueno, en 127 no vemos los dos dígitos, nos vemos el 20 entre paréntesis, por lo tanto esto no ha cambiado. La información que aquí encontramos en la página 106 en su totalidad es tal cual la edición anterior. Y lo que aquí vamos a ver en esta noche van a ser aspectos muy puntuales. Vamos a estar viendo un poco el tema de soldadura para los inspectores, para los soldadores que están presentes, para los supervisores, para los capataces, para los ingenieros. Y luego también vamos a ver un poco acerca del tratamiento térmico. Hay algunas cosas interesantes que han variado aquí. El tema de las reparaciones, ¿no? Que es un tema que en ocasiones nos interesa mucho, en algunas ocasiones también nos intriga, ¿no? El tema de las reparaciones, cuántas reparaciones o de qué manera es que el Código de Construcción pues contempla que se deban hacer reparaciones. Vamos a estar viendo estos temas que son interesantes, y de esa manera añadir en esta noche algo de competencias bajo el B311. Bien, como ustedes ya saben, nosotros tenemos la particularidad en los cursos que damos de entregar como material de estudio el código con una traducción al español que está dentro de notas. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, nosotros no cambiamos el espíritu del código, nosotros no vamos a querer de alguna manera alterar el significado o el criterio del código, sino que en las traducciones que nosotros tenemos, lo que buscamos es adaptar, buscamos de alguna manera hacer más digerible, por decirlo así, el contenido del código, puesto que en una traducción normal, ¿no es cierto?, algunas palabras como que podrían traer confusión. Entonces la traducción que nosotros tenemos es propiamente para estudio, ¿ok? Es propiamente para la comprensión del criterio, del concepto del código.
Ya para temas de proyectos, para temas ya de construcción o de diseño o de elaboración de alguna ingeniería, nosotros siempre lo vamos a decir, úsese la versión en inglés. Entonces, aquí empezando en 127, se empieza a desarrollar el tema de soldadura. Bueno, hablar de soldadura dentro del código ASME es hablar de la sección 9, ¿no? Hablar de la sección 9, a su vez, es reconocer que la sección 9 cumple con los requisitos de soldadura y calificación de procedimientos y soldadores para los códigos de construcción. Pero los criterios específicos o especiales en relación a soldadura, dentro de un contexto de control de calidad, convexidad, reforzamiento de la unión soldada y una serie de parámetros van a estar en los códigos de construcción. Y aquí en 127.1, en los términos generales, lo voy a pintar de azul, nos dice que todos los sistemas de tuberías que se emplean en una planta de energía deben de construirse de acuerdo con los requisitos de este capítulo. Son 23 páginas, ¿no es cierto? 23 páginas que trae el capítulo 5. Entonces, dentro de este requerimiento de ASME B311, cuando nos dice que el sistema de tuberías dentro del alcance de fabricación, ensamble y erección se debe construir de acuerdo a los requisitos de este capítulo, estaríamos hablando de 23 páginas en donde nosotros vamos a encontrar la información suficiente y necesaria para construir, ¿no es cierto?, de acuerdo a esta parte del B311. Además de esto, nosotros tenemos que considerar también dentro del alcance del capítulo 4, porque en el tema de los materiales que han sido fabricados de acuerdo con los requisitos del capítulo 4, también nosotros tenemos que tener competencias en ese capítulo. ¿Por qué? Porque el capítulo 5, que tiene que ver con fabricación, ensamble y erección, va a citar en el desarrollo de las 23 páginas para temas de materiales y requisitos de los mismos al capítulo 4. Entonces ahí tenemos dos capítulos que van de la mano dentro de este requerimiento genérico en 127.1. Ahora, lo que ASME B311 nos dice en la edición 2020 que estos requisitos, es decir, los requisitos que están en el capítulo 5, ¿no es cierto?, aplican a toda la fabricación, a operaciones de montaje, ya sea realizado en una tienda, es decir, en un workshop o en un taller, o también en el mismo sitio de construcción. Ojo con este alcance. Aquí tenemos nosotros un escenario bastante claro, ¿no?, en relación al tema de construir, en relación al tema de instalar, en relación al tema de fabricar. Todos estos requerimientos están aquí dentro, en el capítulo 5. Pero lo interesante es que también lo siguiente esto es de considerar. Los requisitos que están aquí en el capítulo 5 aplican tanto para talleres donde se están fabricando los spools, ¿no?, pero también aplican para la construcción. Este es en campo. A veces se piensa que hay algunos requisitos específicos para fabricar en talleres y otros requisitos específicos para fabricar, instalar o en este caso instalar componentes o spool de tuberías en proyecto, en campo. No, ASME B311 dice que es lo mismo. Los requisitos que están aquí es para taller, pero también para el área de construcción o lo que sería en el mismo proyecto, en campo, como lo decimos los inspectores. Bien, lo siguiente, por lo tanto, estamos viendo el alcance, lo siguiente, nos dice ASME B311, se aplica esencialmente a materiales ferrosos. Aquí tenemos otro dato importante, aquí tenemos otro aspecto específico, muy puntual, en relación al capítulo 5, que lo que aquí contiene, en estas 23 páginas que comprende el capítulo 5, se va a tratar esencialmente en relación a soldadura a materiales ferrosos, porque nos dice que la soldadura de aluminio o de cobre o etcétera requieren diferentes preparaciones y procedimientos. Es decir, en el desarrollo de las 23 páginas, esto va a ser un curso para el 15 o 20 de agosto, completa las 23 páginas, probablemente nos va a acompañar otro profesional, estamos haciendo algunas coordinaciones,
queremos ampliar el rango de información en los cursos, pero lo que básicamente tenemos que entender es que todo lo que aquí se habla en tema de fabricación, básicamente, en lo que respecta a soldadura, los requerimientos y requisitos aquí en esta sección van a abarcar esencialmente, ojo con esta palabra, esencialmente, soldaduras en materiales ferrosos. Eso, tenerlo en cuenta, tenerlo presente. Ahora, como todos sabemos, y ya no es sorpresa esto, en el tema de la calificación de los procesos o en el tema de la calificación de los procedimientos y de los soldadores, bueno, el libro por excelencia va a ser el código 9 del libro de calderas y de recipientes a presión. Nosotros hemos venido desarrollando, y ya estamos en la parte final, un programa de especialización bajo ASME 9 con la empresa Intec Perú Welding de Trujillo, y empezó esto en el mes de mayo de este año. Ya estamos llegando a la parte final, estamos en el capítulo o artículo 5, estamos viendo los procedimientos estandarizados. Así que todo lo referente a soldadura, todo lo referente a calificación de soldadores, de operadores en procesos híbridos, manuales, semiautomáticos, automáticos o mecánicos, que se puedan emplear dentro de los criterios del B311, van a estar en concordancia con ASME sección 9, ¿no? Que es el código de soldaduras para soldaduras código que satisfacen requerimientos del libro de ASME calderas y recipientes a presión. Si se dan cuenta, en esta parte nomás, desde Welding General y todo lo que tiene que ver hasta el 127.1.1, ASME B31 lo dejó claro, está clarísimo, ¿no es cierto? Los criterios que aquí vamos a encontrar para materiales ferrosos. Esta parte, el artículo o capítulo 5, se usa en conformidad con el capítulo 4. Capítulo 5 para fabricar, para instalar, y capítulo 4 para conocer los materiales que se utilizan dentro del alcance del B311. Hasta aquí no está complicado, no es dificultoso entender este criterio, este concepto. El tema de la soldadura en materiales como aluminio o cobre, o básicamente los que son no ferrosos, van a requerir diferentes preparaciones y diferentes procedimientos. Pero aquí, en la sección o capítulo 5, toda la información está basada a materiales de tipo ferroso, ¿ok? De tipo ferroso. Luego, en 127.2, también de una manera bastante clara y concisa, ASME B311 va a hablar acerca de los materiales, pero no materiales base para la construcción, sino que se va a referir a los materiales de aporte, los electrodos y los metales de aporte, que deben estar dentro de los requerimientos, en este caso del ASME sección 2, parte C. Ese es el estándar de referencias para materiales de aporte o electrodos o varillas o fundentes para los diferentes procesos de soldadura. ¿Qué nos dice en esta parte? Bueno, lo siguiente: los electrodos de soldadura o metales de aporte, como también son conocidos, incluyendo las inserciones consumibles, ojo con esto, las inserciones consumibles, que son como unos anillos que se utilizan también como insertos consumibles para realizar una unión soldada. Todos estos elementos, electrodos, varillas, alambres tubulares, inserciones consumibles, fundentes, todo ello debe de cumplir con los requisitos que se dan en el libro de calderas y de recipientes a presión de ASME, sección 2, explícitamente en la parte C. ASME B311 es enfático, es directo y nos comunica que tenemos que ir de la mano juntamente con el código 9, el código B311 capítulo 5, con el ASME sección 2 parte C. Ese código de referencias, el ASME sección parte C, es muy importante porque los que conocen ese código de referencias podrán haberse dado cuenta que el capítulo o la sección 2 de ASME parte C, los metales de aporte ya los tiene agrupados según procesos, ¿no es cierto? O sea, nosotros no tendríamos que buscar un proceso para encontrar un metal de aporte, o no tendríamos que buscar un metal de aporte para ver con qué proceso lo hacemos.
Ya la sección 2, parte C de ASME, está elaborado de tal manera que los metales de aporte, según la especificación SFA, en donde están las clasificaciones diferentes de metales de aporte, ya vienen de alguna manera premeditado con el proceso, ¿ok? Con el proceso de soldar. Así que no es muy complicado en ese sentido encontrar el metal de aporte con el proceso apropiado, ¿ok? Con el proceso apropiado. Pero vemos aquí directamente que el B31.1 en el capítulo 5, en 127.2.1, dice que si vamos a tratar temas de soldadura como metales de aporte, tenemos que cumplir los requisitos del AME sección 2, parte C. Parte C. Pero luego nos dice que un electrodo, ojo con este escenario que AME B31.1 va a poner, donde nos dice que un electrodo o un metal de aporte que no está conforme a lo anterior, se puede utilizar. ¿Cuál es lo anterior? Que esté de acuerdo a los requisitos de ASME sección 2 parte C. Puede ser el caso donde un electrodo o un metal de aporte que no está en conformidad a lo anterior, dice ASME ASME B31.1, que lo puedes usar. Podemos utilizar electrodos que probablemente no estén conforme con algunas especificaciones de la sección 2 parte C, pero esto solamente va a ser viable a través de una WPS. El procedimiento especificado de soldadura, en este caso, juega un papel muy importante. Si bien es el caso que es un electrodo o un metal de aporte no conforme con los requisitos que se puedan dar en ASME sección 2 parte C, se pueden usar, sí, pero la WPS va a definir, ¿no es cierto?, la calidad de estos metales de aporte o estos electrodos. Siempre que la WPS, ¿no es cierto?, esté calificada y los soldadores y operadores de soldadura calificados, ¿no es cierto?, seguirán esa WPS. De lo contrario, esto no sería factible realizar bajo el alcance del capítulo 5 de ASME B31.1. Una WPS y soldadores calificados bajo esa misma WPS, según lo requerido por ASME sección 9, se va a tener que dar ese requerimiento específico, se va a tener que cumplir. A menos, ojo con esto, a menos, lo pinto en azul aquí, que se especifique lo contrario por parte del diseñador. Ojo con esto, bajo el alcance de este código y también del código B31.3 y de los otros B31 que comprenden el libro B31, el designador o el diseñador o el propietario, dentro de un consenso, ¿no es cierto?, pueden definir algunos aspectos que probablemente no estén estipulados en el código de construcción B31. ¿Qué quiere decir esto? Que el departamento de ingeniería, en consentimiento del dueño o en consenso del departamento de calidad o como esté conformado esta empresa, ¿no es cierto?, ellos van a poder de alguna manera obviar, de alguna manera quizás cambiar, de alguna manera digo, manejar de forma diferente estos requerimientos en relación a los metales de aporte. En este bloque del 127.2.1 vemos tres escenarios. Primeramente, en el tema de electrodos y de fundentes y de metales de aporte debe cumplirse con el ASME sección 2 parte C. En segundo lugar, vemos un escenario donde un electrodo o un metal de aporte probablemente no cumpla con los requisitos arriba expuestos, es decir, sección 2 parte C. Se pueden utilizar, pero tiene que haber un procedimiento especificado de soldadura estandarizada, calificado, ¿no es cierto? Y los soldadores que van a participar también tienen que estar calificados dentro de las variables esenciales de esa WPS que debe cumplir los requerimientos de ASME sección 9. Pero al final vemos otro escenario en donde hay una sección donde dice a menos que se especifique lo contrario por parte del diseñador, ¿no es cierto?, de los electrodos o metales de aporte utilizados, en donde se producirá una soldadura que cumpla con lo siguiente. Ojo con esto. Esta parte es muy importante porque a veces cuando estamos en el tema de soldadura o de calificar un procedimiento, en ocasiones se torna un poco confuso, ¿no? A veces tenemos requerimientos muy mandatorios, de repente por parte del propio proyecto o por parte de alguna autoridad dentro de la empresa, pero cuando conocemos el código nosotros
empezamos a tener una competencia más amplia y podemos echar mano, ¿no es cierto?, a estas diferentes opciones que en relación a metales de aporte el mismo código B31.1 en el capítulo 5 nos da. En este punto en específico, si el caso es que van a haber algunas alternativas en relación a los metales de aporte, si van a haber algunos cambios dentro de un consenso entre productor del metal de aporte y la empresa, o si probablemente la empresa propiamente dicha define realizar sus procedimientos dentro de un alcance diferente, basado en que cada organización es responsable de la soldadura que hace su organización. Aquí nosotros vamos a encontrar que hay algunos pasos o hay algunas notas que tenemos que tener presente, ¿no es cierto?, en el momento de seleccionar metales de aporte. Repito, hay tres escenarios aquí en 127.2.1. Uno es que hay que cumplir al pie de la letra los requerimientos de ASME sección 2 parte C. Lo otro es que de repente son electrodos o metales de aporte que no cumplen algunos requisitos del ASME sección 2 parte C, pero que tienen que estar dentro de un procedimiento calificado, así también los soldadores. Y el tercer escenario es que probablemente el diseñador, ¿no es cierto?, entra en otras decisiones, ¿no es cierto?, pero aquí a continuación se tiene que cumplir algunos pasos, ¿no? Se tiene que complementar algunos pasos. Lo primero, en relación a escoger un metal de aporte, lo primero que tenemos que tener en cuenta dentro de este criterio es lo siguiente, que la resistencia nominal del metal de aporte, obviamente, la resistencia nominal del metal de aporte al esfuerzo de la tracción del metal de soldadura deberá igualar o exceder la resistencia a la tracción mínima especificada del metal base cuando se unen. Esto es muy importante. Estamos viendo un escenario en donde el diseñador o el jefe de ingeniería, ¿no es cierto?, o los inspectores de soldadura o la organización completa dentro de la selección de metal de aporte debe considerar lo siguiente: como mínimo, ese metal de aporte en términos de resistencia a la tracción debe de igualar o exceder esa propiedad mecánica en el metal base al cual se va a unir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos viendo el tema de materiales, metales de aporte. En segundo lugar, si se van a utilizar metales base de diferentes resistencias a la tracción, ojo con eso, la resistencia a la tracción nominal del metal de soldadura igual debe igualar o exceder la resistencia a la tracción mínima especificada del más débil de los dos, es decir, de los dos metales base que se van a unir. Estos puntos, estos requerimientos muy específicos en la selección de metal de aporte es crucial, ¿no es cierto? Así que en esta clínica vamos a ver algunos aspectos muy puntuales, de repente para dilucidar algunas dudas o afianzar en todo caso las competencias que ya tenemos. La nota C va a entrar ya en términos de porcentajes químicos de algunas aleaciones. Por ejemplo, en la nota C nos dice que el análisis químico nominal de metal de soldadura, está hablando de una soldadura ya volumétricamente hablando, ¿no?, debe ser similar, ojo, al análisis químico nominal del metal base. Aquí tenemos un criterio de homogeneidad. Aquí tenemos un criterio de compatibilidad, no solamente de propiedades mecánicas, sino también de porcentajes y de propiedades químicas. Ustedes saben que bajo ASME sección 9 hay un comité de soldadura. ASME tiene un programa de soldadura muy interesante para América Latina. Hay un curso que ellos dan que se llama Introducción a la Tecnología de la Soldadura. Y en ese curso, bueno, ASME, en resumidas cuentas, lo que dice es que la soldadura para ellos tiene un contexto como sigue. La soldadura es un proceso metalúrgico, es un proceso químico y es un proceso mecánico, ¿no? Ellos lo ven así. Así que los aspectos químicos y metalúrgicos darán como resultado una buena propiedad mecánica en una unión soldada. Entonces, en esta parte, en el tema de análisis, ¿no es cierto?, de soldadura depositada, el criterio es el siguiente, que la soldadura
nominalmente hablando, será similar al análisis químico del metal base, incluyendo la consideración de los principales elementos de aleación, en especial aquellos de menores cantidades. Por ejemplo, aquí AMB311 pone un ejemplo, ¿no? Nos habla de 1/4% de cromo y 1% de molibdeno. Cuando hay materiales que deben de unirse de estas composiciones químicas, de 1/4% de cromo y 1% de molibdeno en el metal de aporte, ¿no es cierto? AMB 311 nos pide que veamos el parágrafo 124.2 nota D. ¿Por qué esto de los porcentajes químicos en metales de aporte están regulados? Nosotros sabemos que todo en exceso no es bueno, y ese mismo criterio podemos aplicarlo en el tema de la soldadura. Un porcentaje elevado, un porcentaje mayor que el recomendado por el fabricante, o en este caso por ASME sección 9, en lo que es la tabla ANAMBER, la adición de un elemento químico en un porcentaje mayor al regulado, pues es una condición, vamos a decir, delicada, ¿no? Es una condición peligrosa, por decirlo de alguna manera, cuando no ha habido un criterio, ¿no es cierto?, correcto dentro de este alcance. ¿Cuál es el criterio aquí? Bueno, lo pinto de azul. El análisis químico nominal del metal de soldadura será similar al porcentaje químico nominal del metal base. Ese es el criterio principal. Entonces de ahí se desprende elegir un metal de aporte que tenga los valores porcentuales de reacciones químicas regulados, ¿no? Regulados, no por encima, pero sí al final, nominalmente hablando, esa soldadura debe tener condiciones similares a las del material base. Ojo, estamos viendo el B311. Estos son los criterios dentro de este alcance. No confundamos algunos criterios con otros códigos de construcción. En la nota D nos va a decir, en relación a metales de aporte y de electrodos, que si los metales base de diferentes análisis químicos se deben de unir, el análisis químico nominal del metal de soldadura, en este caso, debe ser similar al metal base o de una composición intermedia, excepto lo especificado en la nota E para aceros austeníticos unidos a aceros ferríticos. Aquí tenemos otro criterio, ¿no? Aquí el criterio, por ejemplo, es que se van a unir metales base de diferentes análisis químicos. La soldadura, o en este caso, el análisis de la soldadura debe ser similar, nos dice B311, a las del metal base. Haciendo un resumen al respecto, podemos decir que, en pocas palabras, ASME B311 se va a enfocar mucho en las compatibilidades físicas, químicas y mecánicas que el electrodo puede ofertar. En este caso, el criterio más relevante con el cual nos podemos quedar en esta noche, en esta clínica, es que el metal de soldadura que tú vas a elegir o el metal de aporte que tú vas a elegir, como mínimo, debe tener la resistencia mínima a la tensión igual que el material base, o mejor, que lo supere. Ese es un criterio básico, fundamental, y de ahí se desprenden todo lo que hemos visto. Así que, en términos de soldadura, dentro del contexto de metales de aporte, o de electrodos, o de alambres, o de procesos tubulares, qué sé yo, siempre va a ser ese el contexto ideal, o el concepto ideal. Tu metal de aporte debe cumplir como mínimo la resistencia mínima del metal base, o mejor, superarlo, ¿no? Y en algunos casos, bueno, se tendrán que elegir electrodos con prestaciones especiales, ¿no? Si el caso así lo amerita. Seguimos avanzando en esta clínica, vamos a ver cosas muy, muy puntuales, no vamos a entrar en mucho detalle, ¿no es cierto? Porque no es el propósito de esta clínica libre. Vamos a venir ahora a conocer un poco de qué manera es que el B311 en el tema de la preparación de los componentes antes de soldar manifiesta. Estamos en 127.3 y podemos ver que está el dígito 20. Aquí, a diferencia de la página 106, aquí ya la edición 2020 ha traído alguna adaptación o algunos cambios
podríamos compararlo en otra clínica con la edición anterior y descubrir dónde es que la edición 2020 ha traído alguna, de repente, cambio, mejora, adaptación, interpretación o alguna variable que se hace notorio, ¿no? Por eso está aquí el dígito 20, que es la última edición de este código de construcción. Bien, esta parte para los tuberos, ¿no? Para los pipe fitter, para los armadores, para los que tienen que ver con la preparación de las juntas, ¿no? Con los que tienen que ver con el tema de la preparación de los spools. Esta información les va a venir muy bien a ellos, porque tiene que ver con la preparación para soldar, ¿no? La preparación de los componentes para soldar. Bien, en relación a la preparación final, en relación a ese trabajo de manufactura, pero dentro de un contexto final, la preparación de una junta, aquí en 127.3, nota A.1, nos dice que el corte con oxígeno o arco es aceptable. Es decir, usted puede preparar uniones para uniones de soldadura en tuberías utilizando oxicorte, ¿no es cierto? Pero también podría utilizar un proceso de corte por arco, que podría ser los electrodos de grafito, ¿no? Para cortar y preparar las juntas, las uniones. Así que es válido, bajo AMB 31.1, en 127.3, nota A.1, usar oxicorte o electrodo de grafito, o como también algunos le llaman, algunos le llaman el nombre comercial del electrodo, ¿no? No recuerdo en este momento, pero es válido, o oxicorte o electrodo de grafito. Solo si es oxicorte, se solicita, bajo el término de razonable, un corte suave y verdadero. Esta palabra verdadero es como lo traduce al español, pero lo que está diciendo es que ese corte debe ser prolijo. Creo que tenemos un chat. Vamos a ver. Arcair, eso. Gracias, Nilton. Sí, pues, arcair. Es cierto, arcair. Así que es válido, ¿no? Oxicorte o arcair, o lo que se conoce como cortes por electrodos de grafito. Es válido, totalmente válido, pero ojo con los criterios que a continuación vienen. Si va a ser con oxicorte, el corte debe ser razonablemente suave, ¿no? O los famosos oxigenistas, ¿no? Los que dominan el corte de acero al carbono con este proceso de corte. Debe tener buen pulso, ¿no es cierto? Regular bien la llama, limpiar bien la boquilla para no crear desgarraciones o estrías, o dejar mucha rebarba y caramba, dejar un corte pues donde haya mucho que amolar o acondicionar después del corte. Así que la palabra que el B31.1 utiliza en la preparación de componentes para ser soldados con proceso oxiacetilénico es un corte suave, ¿no? Un corte profesional. Igual el requerimiento para el otro proceso de corte. Así que estamos viendo aspectos muy técnicos, ¿no? El código se expresa muy bien y nos da a entender que la persona que va a asumir los cortes de las tuberías debe tener pues una habilidad notoria, ¿no? Ahora, una vez que se han hecho los cortes, lo que AMB 31.1 en relación a la preparación de los spools o de las tuberías dice que tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Toda la escoria se tiene que limpiar de las superficies cortadas. Esto en el caso de corte por llama. En el caso de la decoloración, ojo con esta palabra, ¿no es cierto? Probablemente después del corte el metal base presenta un color o una decoloración, como dice aquí, típica, que podría traer un poco de confusión o preocupación, ¿no? Probablemente se hace un corte en un material X y luego del corte vemos pues que la condición de la apariencia física externa de ese tubo ha cambiado. Aquí el B31.1 en esta edición usa el término decoloración. Dice, una decoloración que puede permanecer en la superficie cortada con llama no se considera perjudicial. Así que si ese es el caso, ¿no es cierto?, donde se hace un corte y queda una decoloración un poco extraña, AMB 31.1 nos dice que esa consideración no se considera perjudicial, ¿no? No se considera perjudicial. Ojo, no se olviden que lo que estamos viendo aquí son criterios y requerimientos para materiales ferrosos,
Entonces, en el tema de la decoloración, si en caso llegara a ocurrirte algo semejante, no te preocupes, es considerado algo no perjudicial, algo no perjudicial. Seguimos viendo los otros ítems en relación a la preparación para la soldadura, esto en tuberías. Bueno, en la nota 2 nos dice que dimensiones de la preparación del extremo de la soldadura a tope contenidas en el código ASME 16.25 o dimensiones de cualquier otro tipo, la preparación final que cumpla con la WPS será aceptable. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones, después del corte, ¿no es cierto?, en la preparación ya de los componentes para armar las juntas a tope, ¿no? Aquí nombra o cita el ASME B 16.25, es otra norma que tiene que ver con dimensiones después del corte, ¿no es cierto? Lo que AMB 31.1 en el capítulo 5, en 127, nota 2, va a decir que al final, la preparación final de ese componente, de ese spool, que cumpla con la WPS, será aceptable. Nada más, será aceptable. Es decir, si la WPS al final considera que la separación debe ser de 3 milímetros y las otras características de la unión, la cara del bisel, la raíz, el talón, todo eso, si al final de la preparación de los extremos de las tuberías para soldar cumplen con los requisitos de la WPS, es aceptable. Pero, ojo, pone también como referencias en ese sentido, ¿no es cierto?, el ASME B16.25. El punto 3, seguimos desarrollando el tema de la preparación de los componentes para soldar. Esto le viene bien a los pipe fitter, a los armadores, ¿no es cierto? Bajo ASME B31.1 vas a añadir competencia. La nota 3 nos dice que si los extremos de los componentes de la tubería están perforados o de repente los extremos de la tubería tienen algunas condiciones o indicaciones que caen dentro de esta palabra de perforado o tienen algún daño o presentan alguna condición, de repente en el transporte o en el trato o en el desembarque, o pasó algo en los bordes o en los extremos de las tuberías, ¿no es cierto? Lo importante es que el espesor de pared nominal del tubo no se vea comprometido, ¿ok? Aquí podemos entender probablemente una abolladura, una condición dentro del transporte o manejo de las tuberías en el momento de descargarlo, probablemente causó una condición, aquí usa el término perforado, pero imagínense una abolladura, se tiene que hacer una inspección y si esa condición de golpe o de daño que ha ocurrido no afecta el sobreespesor, en este caso digo sobreespesor, ¿no es cierto? Porque se compran materiales con un sobreespesor para corrosión. Si ese es el caso y no ha afectado, ¿no es cierto?, se puede de alguna manera con soldadura, se puede hacer algún resane o se puede, obviamente soldador calificado, ¿no es cierto?, se puede superar, se puede corregir, se puede subsanar la condición de esos extremos en las tuberías que puedan tener algún daño. Solamente si es que el espesor de pared terminado no ha sido afectado, ¿no? Se puede aplicar soldadura. Ahora, nos dice que menor que el espesor mínimo de diseño, es decir, ese daño ha afectado, ¿no es cierto?, el espesor de la tubería, ha comprometido más allá el sobreespesor por corrosión. Entonces, en esos casos, nos dice ASME B31, donde sea necesario, ojo, donde sea necesario, se puede depositar metal de soldadura, pero del análisis apropiado en el interior o exterior del componente de tubería para proporcionar suficiente material para el mecanizado. Y esto para garantizar una satisfactoria instalación de anillos. Entonces, esto prácticamente es un procedimiento, ¿no? Aquí nos está poniendo un escenario en donde ha habido, pues, un trato probablemente no apropiado en el embalaje, o en el transporte, o en el desembarque, o en el trajín de llevar el tubo de un lado a otro, han habido golpes, abolladuras en los extremos. Entonces, lo que aquí ASME B31.1 en el capítulo 5 nos da las pautas es que es manejable siempre y cuando esa condición, ¿no es cierto?, no haya afectado el espesor mínimo de la pared del tubo. Si ese no es el caso, se puede proceder de la siguiente manera, depositando soldadura, pero siempre fijándose en el tema del análisis apropiado, ¿no?
tanto en la parte exterior como en la parte interior de la tubería. Y luego esta soldadura se podría de alguna manera mecanizar o se podría rectificar para dejar prolijo, ¿no? Y se pueda garantizar una correcta instalación de este elemento, de este tubo. Ojo con eso, estos son datos muy importantes que están aquí, al cual nosotros hacemos muy bien, pues, prestando atención, para que mañana más tarde, en una situación de esta categoría, sepamos qué hacer o cómo hacer, ¿no es cierto? Y ya lo sabes, está aquí en el B311, para que si por alguna razón alguien llegara a poner en tela de juicio ese criterio, bueno, tú simplemente le dices que eso está estipulado pues en el ASME B311, en la parte que tiene que ver con preparación de los componentes. Luego más adelante tenemos algo más, por ejemplo aquí en la nota B, en relación a la limpieza. Esto también es muy importante, ¿no? La limpieza. Bueno, categóricamente prohibido soldar en partes donde hay pintura, aceite, óxido, escamas, en este caso esto vendría a ser corrosión, ¿no es cierto? U otro material, porque eso es perjudicial para la soldadura. Pero aquí hay una parte donde nos dice que debe estar libre de pintura. Hay unas tuberías que vienen con un recubrimiento negro, ¿no? De zinc negro. En algunos casos he visto en algunos proyectos no lo limpian, ¿no? Simplemente confían en la condición del celulósico, del 6010, ¿no? Y de alguna manera lo sueltan directo, ¿no? No limpian, no cepillan, no quitan esa capa de óxido, perdón, esa capa de recubrimiento de zinc negro, ¿no? Pero el código es sincero, el código es claro, nos está advirtiendo que la superficie donde se va a soldar debe estar limpio, y lo dice abiertamente, libre de pintura, libre de aceite, de óxido, escamas u otro material, porque eso es perjudicial para la soldadura. Luego, no faltaba la alineación dentro de las actividades de preparar un componente, armar una junta, ¿no es cierto?, para soldadura. El tema de la alineación es también importante. Bueno, aquí mismo, ASME B311, en este capítulo 5, nos va a hablar acerca de eso. Bueno, los diámetros, ojo con esto, los diámetros interiores de los componentes de las tuberías a soldar a tope se alinearán con la mayor precisión. Ojo con esto, no nos está dando un criterio en relación a medidas, ¿no es cierto? Pero sí nos está diciendo que el criterio que debe tener la persona, el técnico, el profesional, en armar una junta a tope en relación a la alineación, ¿no es cierto?, es que debe ver la mayor precisión practicable dentro de las tolerancias comerciales existentes en diámetros, en espesores de pared y la falta de redondez, en este caso alguna condición ovoide, ¿no?, del tubo. Pero el criterio aquí, en palabras, es que la persona debe tener un criterio en donde lo que busque es la mayor precisión practicable. La mayor precisión practicable. Lo primero que debe de agotar son las condiciones con las cuales él cuenta. Y lo que él debe de considerar en el trabajo de alineación es fijarse bien en relación a las tolerancias comerciales existentes en diámetros. Luego debe fijarse en los espesores de pared y prestar mayor atención en aquellas zonas donde hay falta de redondez. Ojo con eso. Ahora, la alineación se conservará durante la soldadura. Una vez que esta persona, este técnico altamente calificado, ha logrado reducir aquellas zonas ovoides, ha logrado alinear dentro del diámetro de la tubería, considerando su espesor, lo que él tiene que hacer ahora es conservar esa alineación, ¿no es cierto?, para que durante la soldadura que se esté realizando no haya un desfase y se desalinee el componente. Así que las buenas prácticas de manufactura pues demandarán alguna técnica, de repente le pondrán algunas grapas o le pondrán algún dispositivo
o soldarán algunas pepas, como en algún lugar le dicen, pero la cosa es que al final de haber logrado dentro de ese criterio de precisión practicable, él fije bien, arriostre bien la unión soldada para que de esa manera pues se realice sin contratiempos la soldadura. Eso en el tema de alineación, ¿no? Ahora, en el caso de la desalineación, porque eso también el código tiene que contemplar, la desalineación interna de los extremos a unir no debe exceder un 16 de pulgada. Aquí tenemos un criterio, ¿no es cierto?, que se debe considerar bajo el código de construcción en relación a la preparación de los componentes ahora dentro de un alcance de desalineación. ¿Cuánto o cuál es el factor permitido por el B311 capítulo 5 para una junta en términos de desalineación? Un 16. Un 16. A menos, ojo aquí, porque suele ocurrir también que la ingeniería pueda contemplar alguna desalineación. Ojo con esto. La desalineación permitida debe ser reducida hasta un 16. Pero puede ser, por pinto de azul, que el diseño de ingeniería contemple que la tubería específicamente se le puede establecer una desalineación diferente, lo cual es permitido. Eso ya caerá o estará dentro de los requerimientos del diseño de ingeniería. Algunos se podría preguntar por qué razón la ingeniería podría contemplar un nivel o un grado de desalineación. Bueno, hay razones técnicas también para eso. Pero en esta clínica nos quedamos con que la desalineación máxima permitida en la parte interna, ojo, en la parte interna de una unión soldada con AMB 311 es 1,5 milímetros. Ponemos el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que se toman dos tuberías, el pipe fitter o el tubero o el armador detecta que hay una desalineación en total de 3 milímetros, ¿no? 3 milímetros hay de desalineación internamente hablando. Lo primero que él tiene que hacer dentro de este criterio, que todo técnico que trabaja en la alineación de componentes de tubería debe tener, es que su precisión en relación a la alineación debe ser algo práctico. Él debe basarse en el espesor, en el diámetro y en las condiciones de falta de redondez. Entonces va a virar, va a buscar reducir, primeramente con esa técnica, con esa habilidad, va a buscar reducir moviendo las tuberías hasta que se reduzca. Si en ese objetivo de reducir la alineación o de reducir la desalineación moviendo los tubos, él llega a compartir y al final con el high-low tomar la alineación interna y está en 1.5 en toda la circunferencia, bueno, esa es la tolerancia, ¿no? Esa es la tolerancia permitida para una desalineación interna. Y ahí nomás ya podría arriostrar, podría de alguna manera fijar la junta y bueno, dejarlo para soldar. Aquí nosotros encontramos ese tipo de criterios, ¿no?, prácticos, que no están fuera del alcance del código, más bien están dentro de lo permitido por el código, lo cual, genial pues esto saberlo, ¿no?, en esta clínica. Y por último nos va a decir que cuando la desalineación interna excede lo permitido, ¿cuál es lo permitido? 1,5 milímetros, se prefiere que el componente con la pared que se extiende internamente sea recortada, o en todo caso se recortará internamente según la figura 127.3-1. Aquí, finalmente, luego de haber agotado los pasos, ¿no es cierto?, para reducir la desalineación, al final, cuando ya nos damos cuenta de que se ha excedido lo permitido, es decir, está por encima del 1,5 milímetros, ya no se puede más, entonces lo que ASME 31 dice es lo siguiente, que veamos la figura, ¿no es cierto?, que tiene que ver con 127.3-1. Esa figura está aquí. Esa es la figura
lo estoy pintando en azul para que lo puedan notar, ahora lo pinto amarillo. Esta es la figura que prácticamente va a resolver esa situación, ¿no?, de desalineación interna. Por lo general, esta desalineación interna puede ser por las condiciones que hemos visto, ¿no? Ovoide. Bueno, la tubería, no sé, por alguna razón, llegó al proyecto con deformaciones ovoides, ¿no? Y, caramba, está complicado, pues, garantizar reducir la desalineación a 1,5 milímetros. Ya se agotaron todos los primeros pasos, ¿no? Se ha buscado reducir con técnicas y por aquí, y no es posible. Bueno, en ese caso final, y es evidente para el inspector o para las personas de calidad, la solución sería la figura, pues, 1 o 127.3-1. ¿Qué es lo que vemos aquí? En la figura de arriba tenemos dos tuberías. La primera, el primer componente que estoy aquí con el cursor, yo me atrevería a poner como ejemplo que esta desalineación es por incompatibilidad de espesores o de cédulas o de cables, ¿no? Uno es cédula 40, el otro es cédula 80, pongámosle, ¿no?, para que el ejemplo se vea un poco más enfocado, ¿no? Y no estemos ahí jugando con que no, está desalineado 2 milímetros. Vamos a suponer que la desalineación aquí es, pues, no sé, 3 milímetros, 4 milímetros, ¿ya? Y pongo el ejemplo en que uno es cédula 40, el otro es cédula 80. Definitivamente, internamente, hay una desalineación por incompatibilidad de espesores, basado técnicamente en el tema de cédula o de cable. Bien, definitivamente la tolerancia de 1,16 o de 1,5 milímetros no se cumple, pues. Nos hemos rebasado ese criterio, estamos lejos de ese criterio. ¿Qué es lo que se busca, amigos, con la alineación interna? En el caso de soldadura, bueno, pues penetración, ¿no? Penetración completa, fusión completa, que es lo principal en uniones de tuberías. Entonces, en una condición como el dibujo de arriba, donde hay diferencias de cédula o de cable por encima de los 5 milímetros probablemente, ¿cuál sería la solución? Bueno, la solución está aquí en el dibujo de abajo, ¿no? Vemos que el componente más grueso ha tenido que internamente ser maquinado, ¿no?, o amolado. Yo preferiría que sea maquinado en un torno, ¿no? Y se ha devastado mecánicamente, se ha mecanizado y se ha quitado, ¿no es cierto?, esa diferencia de espesor. Y lo primero que vemos aquí es que se ha dejado internamente prolijo. A través del maquinado en todo el diámetro de la tubería, ¿no es cierto?, de mayor espesor, se ha hecho un desbaste, o se ha reducido, mejor dicho, y se ha llegado a igualar en esa parte, ¿no es cierto?, para lograr penetración completa y fusión completa de la unión soldada, compatibilidad. A través de una solución como la que este gráfico representa, en donde se ha maquinado internamente la tubería, tenemos ya los espesores compatibles. Hay una longitud, ¿no es cierto?, y al final hay un radio y un grado. Entonces, esta técnica o este dibujo técnico nos muestra cuál sería en la práctica la solución para un caso de desalineación interna, en donde ya se ha superado, ¿no es cierto?, la tolerancia, que es de 1,5 milímetros para uniones soldadas. Este dibujo, bastante interesante, ¿no es cierto?, sirve para dar solución a casos como el que en este momento estamos viendo, en casos de la desalineación. El 15 o 18 están programando el departamento técnico, vamos a lanzar un curso de ASME para competencias, como siempre lo hacemos, B315, B311, capítulo 5, edición 2020, ¿no? Edición 2020. Vamos a seguir avanzando en esta clínica. Hemos visto ya el tema de preparación de la tubería en la parte final, oxicorte, o si no, algún proceso de corte de electrodo, de grafito, o como dijo Arcair, dijo Nilton, ¿sí? Es correcto, se puede utilizar. Las superficies del corte deben ser suaves, ¿no? La persona que hace el corte con soplete, buen pulso, buena técnica, la inclinación, algunos hacen corte ya con bisel, con grado. Bueno, lo importante es que al final la rebarba o toda indicación después del corte sea eliminado, ¿no? Sea eliminado.
Y en relación a que no se debe hacer soldaduras en grasa, pintura, ¿cómo no, señores? No se pueden hacer soldaduras encima de elementos extraños. Bien, vamos a ver el tema del procedimiento, ¿ok? El tema del procedimiento. Estamos ya terminando un curso de ASME 9, artículo 5, y estamos estudiando los procedimientos estandarizados de soldadura, ¿no? Una información bastante interesante porque nos muestra que es posible, ¿no es cierto?, hacer soldaduras con estos documentos que ya están estandarizados por la Sociedad Americana de Soldadura. Aquí, en relación a procedimiento, en 127.4, en donde ya se va a desarrollar en 127.4.1, notas A, B, C y D, vamos a ver lo siguiente. Procedimiento. Bueno, definitivamente se necesita un procedimiento calificado de soldadura. Ojo con eso. En este punto ya ASME 311 podría haber dicho que se pueden utilizar procedimientos de soldadura estándar o estandarizados, pero no, nos dice que se tiene que utilizar un procedimiento especificado de soldadura calificado, ¿no es cierto?, que se utilizará para el rendimiento de soldadores y operadores, es decir, un procedimiento calificado para calificar también a los soldadores y operadores, y se requiere que deberá cumplir con los requisitos del parágrafo 127,5. Podría haber dicho que tiene que cumplir con los requerimientos de ASME 9. No. Ese procedimiento especificado de soldadura calificado, que va a servir para calificar soldador y operador de soldadura, debe cumplir requisitos del mismo Código de Construcción ASME ASME B311 capítulo 5. ¿Dónde están esos requisitos que debe cumplir el procedimiento calificado de soldadura? Bueno, en el parágrafo 127.5. Ahí tendremos que ir y ver cuáles son esos requisitos para la WPS. Luego nos dice lo siguiente en relación al procedimiento, que no se debe realizar soldaduras si hay impacto de lluvia, impacto de nieve, agua o nieve o viento fuerte en el área de soldadura. Yo sé que aquí algunos podrán decir, sí, pero armamos un todo, armamos un chonguito, armamos una carpita, hacemos, damos las condiciones favorables para hacer la soldadura. Bueno, pero aquí el código está diciendo que no se debe realizar, ¿no es cierto?, si hay impacto de agua, o nieve, o agua y nieve, o vientos fuertes en el área de soldadura. Eso está aquí, es parte del procedimiento para asumir soldaduras, código en este caso bajo ASME 311. Quedará a criterio de la empresa de qué manera esto garantice, ¿no?, que no hayan acciones subestándar en la soldadura por causa de la lluvia, o por causa de la nieve, o del agua, o de vientos fuertes que puedan perjudicar la soldadura. El siguiente punto, la nota C, va para los soldadores. Si en esta clínica hay soldadores, genial, esto es para ti. O si hay supervisores de soldadura o capataces presentes también. En general es para todos, ¿ok? Solo que yo me enfoco en ellos porque necesitan ellos también tener las competencias claras en relación al ASME B311, capítulo 5. Fíjense, se permite que las soldaduras por puntos permanezcan en la soldadura terminada. A ver, ustedes deben haber escuchado en ocasiones, no sé, los famosos puntos raíces, ¿no?, los puntos raíz o los tacs, que son apuntalamientos. Pero ojo, aquí no deja entrever que ese apuntalamiento sea una pepa que se pone, ¿no es cierto?, y se suelda en los laterales con el metal base adyacente. O sea, no está dando a entender que sea una junta que se ha armado usando pepas o cuños o cuñas. No, aquí el código es bastante claro y dice soldaduras por puntos que permanecen, van a permanecer, ¿no es cierto?, en la soldadura como un producto terminado. Es decir, algunas personas o algunas empresas cuando arman sus tuberías o sus spools le ponen unas pepas, ¿no?, de repente de un electrodo de 4 milímetros, 4 a las 12 horas, 6 horas, 3 y 9 horas, lo apuntalan y listo, ¿no? Y luego cuando el soldador empieza ya de 4G y va ascendiendo y llega a 3G, saca esa pepa o corta ese
ese tope y así va avanzando. Aquí nosotros no podemos pensar que eso está ocurriendo. Aquí claramente el AMB 311 dice que son soldaduras que van a permanecer. Es decir, son soldaduras o son puntos, ¿no es cierto?, en donde cuando el soldador venga soldando va a repasar, ¿no?, lo va a refundir, va a continuar. Son puntos de soldadura que van a permanecer cuando la soldadura esté terminada. Bueno, ¿quiénes deben de hacer estos puntos? ¿Quiénes son las personas que deben apuntalar? Bueno, tenemos en el chat, vamos al chat, se congeló. ¿Cómo se congeló? No entiendo ese término. Robert, ¿cómo se congeló Robert? A ver, coméntanos. Vamos, Robert. Ahí nos escribes, ahí nos escribes. Se quedó. Claro, claro que sí. Bien, ahora sí. Se quedó, sí. Pero, el video. A ver, a ver. El video está estorbando. Voy a sacar el video. Ok. Ya. Muy bien. Gracias por la observación, Robert. Genial. Bueno, aquí, en el momento de la manufactura, ¿no? Armando las pegas. Bueno, hazme B311 para nada deja entrever que tú le puedes poner una pepa, un alambre, un electrodo ahí, y luego el soldador viene, lo saca y continúa soldando. Aquí eso no está ocurriendo. En la nota C dice que se permiten que las soldaduras por puntos permanezcan en la soldadura terminada y deberá ser realizado por un soldador calificado. Esos son los famosos puntos raíces. No sé, aquí hay gente en este momento de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, si no me equivoco, y no sé en sus países cómo le dirán a estos puntos que van a permanecer, ¿no? Que son puntos que han sido usados para fijar ya la unión soldada, ¿no? Bueno, en Perú yo he escuchado mucho, también cuando estuve por Panamá he escuchado mucho los famosos puntos raíz, que son puntos que no se van a romper, no lo va a sacar el soldador cuando esté soldando, muy por el contrario, él va a pasar directo, ¿no? Va a refundir esa soldadura y ese punto raíz va a quedar. ¿Quién lo tiene que hacer? Bueno, el B311 en el capítulo 5 es claro, lo tiene que hacer un soldador calificado. Un soldador calificado tiene que hacer el apuntalamiento de las juntas antes de soldar. Ahora, continúa, porque esto no queda ahí. Dice que soldaduras por puntos hechas por un soldador no calificado deberá ser removido. Bueno, entonces tenemos la opción, como lo acabamos de decir, un soldador no calificado dentro de un programa de gestión de calidad bajo AMB 311, capítulo 5, ¿no? En 127.4.1, puede hacerlo, pero esas soldaduras que hizo soldador no calificado, esos puntos tienen que ser removidos, tienen que ser quitados, tienen que ser sacados. Esos puntos no pueden ser refundidos, esos puntos el soldador calificado no puede confiarse y continuar depositando soldadura sana encima de ese punto hecho por un soldador no calificado. Así que tranquilos, tenemos dos escenarios. O apuntala con puntos raíces un soldador calificado, en donde ese punto va a ser refundido y se va a hacer parte de la unión soldada, o utilizamos un soldador empírico, soldador con experiencia obviamente, que no está calificado para que haga ese trabajo, pero con la condición que cuando se esté haciendo la soldadura tiene que sacar, tiene que remover ese punto, ¿no es cierto? Porque obviamente no hay garantías de que esa soldadura o ese punto de soldadura, que puede ser inclusive hasta de media pulgada, quizás de longitud, garantice una unión soldada sana en el momento en que el soldador esté pasando con la soldadura oficial. No queda ahí. AMB 31 en el tema de procedimiento va a continuar. Soldaduras por puntos restantes se hará con un electrodo y una WPS que sean igual o equivalente al electrodo y a la WPS que se utilizará para la primera pasada. Son varios escenarios que está contemplando aquí el B311. Los extremos de inicio y parada serán preparados por amolado u otros medios para que puedan ser incorporados satisfactoriamente a la soldadura final. Es decir, en el proceso de soldar, en el momento de estar soldando, tanto en el inicio de arco como al final de arco, se puede pues preparar para el siguiente pase o para el empalme por medio de amolado, ¿no? U otros medios, pero que garanticen
se puede incorporar apropiadamente la soldadura final. Estos son criterios técnicos, estas son buenas prácticas de manufactura. Por último, la nota C, soldaduras por puntos que se hayan agrietado, se eliminará. Es decir, probablemente el soldador no calificado hizo algunos puntos, no apuntaló bien, no quemó bien, no fundió bien, no formó correctamente su baño de fusión y por lo tanto al final, por el esfuerzo propio de la contracción de la unión apuntalada, estos puntos pues se fracturaron, pues, ¿no? Como dice aquí, se fracturaron o se agrietaron. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que eliminarlo rápidamente, ¿no? Violentamente, no puede pasarse ese tipo de soldaduras defectuosas. Y la nota D va a hablar de una cuestión que ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Los golpes de arco. Esos benditos golpes de arco, caballeros. Nota D, golpe de arco fuera del área de la soldadura prevista debe evitarse en el metal base. Ojo, este es un requerimiento del Código de Construcción ASME B311 en el capítulo 5. Esto no es un criterio del inspector, esto no es un capricho del ingeniero, ni nada por el estilo. Los golpes de arco fuera del área de la soldadura prevista debe evitarse en cualquier metal base. Ojo, en cualquier metal base. Golpes de arco, lo pinto en azul, realizados fuera del área de la junta de la soldadura, se tienen que eliminar. Y la superficie será examinada primeramente visualmente, con una lupa, con cualquier elemento que nos pueda ayudar a detectar la condición de esa zona después de haber recibido un golpe de arco. La superficie también será examinado por método de líquido penetrante o, en su equivalente, partículas magnéticas, cuando el material es un P-Number 4, un P-Number 5A, un P-Number 5B o un P-Number 15E. A ver, si el golpe de arco ha ocurrido, bueno, ¿qué dice el código? Debe de evitarse. El soldador o las personas que están participando en ese momento de esa unión soldada deben evitar los golpes de arco, los cables bien forrados. Si vas a tener puesto el electrodo en la pinza o en el portaelectrodo, apaga la máquina, ¿no es cierto? Fíjate que no hayan de repente algunos cables pelados o deshilachados que estén causando en el metal base golpes de arco. Los golpes de arco bajo B311 debes de evitarlo, se debe de evitar. Bien, hasta ahí bien. Si hay golpes de arco, lo que se tiene que hacer es eliminar, ¿no es cierto?, de la superficie esas condiciones que un golpe de arco pues deja, ¿no? Maltrata realmente el metal base, ¿no? Le causa un estrés innecesario en esa zona. Pero va a haber un requerimiento muy específico aquí en el B311, en 127.4.1, nota D, que le tienes que hacer, si es que ha habido golpe de arco, tinta penetrante o partícula magnética. ¿Cuándo o en qué material? En todos, no. Los materiales muy susceptibles a este tipo de actos subestándar, porque es una acción subestándar estar haciendo golpes de arco, se le va a tener que hacer pruebas no destructivas de líquidos penetrantes, ¿no? O partículas magnéticas a estos P-Number. P-Number 4, 5A, 5B y P-Number 15E. ¿Qué designaciones serán de los materiales que están dentro de este grupo? Habría que ir a ASME sección 9 en la tabla QW 422, edición 2019, si no me equivoco, en la página 151. Y ahí vas a encontrar qué materiales tú no le puedes, pues, en primer lugar, hacer sufrir golpes de arco y luego no hacerle, pues, las tintas penetrantes o las partículas magnéticas. ¿Qué va a determinar estos métodos no destructivos? Determinar la condición, ¿no es cierto?, del material base. Y de esa manera, bueno, erradicar todo el daño que ha ocasionado el golpe de arco y luego la reparación, pues, ¿no? La reparación es aplicar soldadura, en donde también la compatibilidad química de los elementos de aleación sean compatibles con el material base. Amigos, mejor evitar los golpes de arco, ¿no? No correr esos riesgos porque el código AMB 311 realmente lo ve como una acción
esto subestándar, subestándar. Vamos a ir ya para finalizar esta clínica a la página 110. Este es un dato que a muchos de nosotros nos interesa, el tema del refuerzo, ¿no?, de la unión soldada, ¿no?, en juntas longitudinales y juntas a tope. El refuerzo, la corona, o como malmente algunos le llaman la sobremonta. Eso no es una palabra que yo sé que significa eso, ¿no? Vamos a ver la corona o la convexidad de la unión soldada, pero sobremonta no aplica ese término. Esta tabla en la página 110 nos va a hablar acerca de esa condición de reforzamiento de soldaduras, ¿no?, en juntas a tope, longitudinales y circunferenciales. Lo curioso de esto es que el reforzamiento de una soldadura en soldaduras longitudinales y circunferenciales, ¿no es cierto?, va a estar sujeto a la temperatura a la cual el material base va a trabajar, ¿no es cierto? Este criterio podemos entender que tiene que ver con que una convexidad excesiva en un material que va a trabajar a ciertas temperaturas no sería recomendable por el tema de la termofluencia, ¿no? Una soldadura muy protuberante, una soldadura con una convexidad que supere esta tabla, es considerado como una soldadura subestándar. Así que en base a las temperaturas, esta tabla, la tabla 127.4.2-1, nos va a dar un parámetro en relación al reforzamiento de la soldadura, ¿no es cierto?, en juntas a tope. Bien, primeramente vemos aquí el 20, que es la edición 2020. Aquí, en comparación a la edición anterior, han habido algunos cambios, han habido algunas adaptaciones, o probablemente el código ha sido más juicioso o más detallista, pero aquí está el 20, que ya sabemos tiene que ver con la última edición. Luego, en esta parte vamos a ver el reforzamiento máximo, es decir, en convexidad, ¿no?, en relación al diseño de temperatura sobre la cual el material va a trabajar. En el margen lateral izquierdo tenemos los espesores de los metales base, ¿ok? Y ya en la parte que tengo aquí el cursor, mayor a 400 grados Celsius, vamos a tener las convexidades de las uniones soldadas en pulgadas y milímetros. Y al lateral derecho de tu pantalla, aquí tenemos menor o igual a 750 grados Fahrenheit o menor o igual a 400 grados Celsius. También tenemos las en pulgadas y milímetros, la convexidad de la soldadura en términos de reforzamiento. Bien, vamos a interpretar esta tabla, ¿no es cierto? Y ya estamos llegando a la parte final de esta clínica. Esto está siendo grabado, lo vamos a subir al canal de YouTube para los que quieran en días posteriores hacer un repaso, ¿no es cierto? Bueno, eso por parte de la empresa de Ictus. Bueno, por encima de un octavo, es decir, aquí, por encima de 3 milímetros, un espesor de una tubería de 3 milímetros, un espesor, en pulgadas, el reforzamiento, la convexidad o la corona o el sobreespesor de pared nominal por reforzamiento de soldadura, como también ASME 9 le llama, es un 16. Para un espesor de 3 milímetros, un 16. En milímetros, 1.5 milímetros. Eso sobre los 400 grados Celsius. Igual o menos los 400 grados Celsius sería 3.32 o 2.5 milímetros. Así que tenemos un rango, dependiendo de la temperatura, de un reforzamiento externo, una corona o un reforzamiento de pared nominal, ¿no es cierto?, por soldadura, de 1.5 milímetros a 2.5 milímetros para espesores sobre los 3 milímetros. Luego, sobre los 3 milímetros hasta los 5 milímetros, ¿no es cierto?, tenemos a 400 grados Celsius, también igual un 16 o 1.5 milímetros, y menos o igual a 400 grados Celsius tenemos un reforzamiento de un octavo, ¿no es cierto?, o 3 milímetros. Ojo, para un espesor sobre los 3 milímetros, pero no mayor a 5 milímetros, dependiendo la temperatura de trabajo, sería el rango mínimo 1.5 milímetros a 3 milímetros. Para espesores sobre los 3,16, es decir, sobre los 5 milímetros, hasta los 13 milímetros de espesor, también
a esta temperatura de 400 grados Fahrenheit o mayor, Celsius, perdón, o mayor, es un 16, ¿ok? O 1.5 milímetros. Y menos o igual a 400 grados Celsius va a ser en pulgadas de 5 a 32 o 4 milímetros. Ojo, para un espesor de 5 hasta 13 milímetros, el mínimo sería 1.5 a 4 milímetros. Luego, sobre la media pulgada hasta 1 pulgada, para este 400 grados Celsius sería el reforzamiento 2.5 milímetros, y en el caso de una temperatura de menor o igual a 400 grados Celsius, a 5 milímetros. Ojo, el espesor de 13 milímetros a 1 pulgada. Un mínimo de 2.5 milímetros a 5 milímetros. Luego ya tenemos un espesor relativamente más grueso que va de 1 pulgada a 2 pulgadas, ¿no es cierto? De 25 a 50 milímetros. Bueno, a esta temperatura de 400 grados Celsius sería 3 milímetros, y en relación al lateral izquierdo de 750 grados Fahrenheit o 400 grados Celsius sería 6 milímetros de reforzamiento de la soldadura. Y sobre las 2 pulgadas, ya estamos llegando en esta parte, sobre las 2 pulgadas, ¿no es cierto? A esta temperatura de mayor a 400 grados Celsius sería 4 milímetros, espesores por encima de las 2 pulgadas. Y en una temperatura de servicio de menor o igual a 400 grados Celsius, ya no hay en realidad una medida estándar, porque estas son medidas estandarizadas para reforzamientos de soldadura, sino que en espesores por encima de las 2 pulgadas o 50 milímetros hay 2 notas. Está la nota 1 y la nota 2. La nota 1 en relación a pulgadas, igual o menor a 400 grados Celsius de temperatura, o la nota 2. ¿Qué dicen estas notas? Bien, vamos a ver a qué hacen referencia. Bueno, en el caso de la nota 1 sería el mayor de 6 milímetros o 1/8 de veces el ancho de la soldadura en pulgadas. Está dando aquí un factor, ¿no? Ya en esos espesores utilizaríamos el factor que se nos da aquí en la nota 1, en el caso de temperaturas menos o igual a 400 grados Celsius. Y la nota 2 nos va a decir el mayor de 6 milímetros o 1/8 de veces el ancho de la soldadura, pero en milímetros. La ecuación es la misma, solamente que va a variar si es en pulgadas o en milímetros. Pero esta ecuación, a considerar solamente en espesores que están por encima de las 2 pulgadas. Las otras medidas o los otros espesores que están estipulados, esta tabla nos da la referencia exacta, ¿no es cierto?, según la temperatura sobre la cual va a trabajar, y nos da los valores de mínimo y máximo. Haciendo un repaso, espesores de 1/8, mínimo 1.5 milímetros, máximo 2.5. Pero ojo, dependiendo de la temperatura. Espesores por encima de los 3 milímetros hasta los 5 milímetros nada más, igual mínimo 1.5 y máximo 3 milímetros. Espesores ya de 5 milímetros a 13 milímetros, igual el mínimo 1.5 milímetros y el máximo sería 4. Espesores sobre los 13 hasta los 25 milímetros ya sería la convexidad mínima o el reforzamiento mínimo 2.5 dependiendo de la temperatura, y el máximo 5 milímetros, y ya para espesores de 1 pulgada hasta 2 pulgadas el mínimo es 3 milímetros y el máximo sería 6 milímetros. Sobre las 50 pulgadas, sobre los 50 milímetros, nota 1 y 2, hay un factor que se tendría que considerar y de esa manera determinar la convexidad de la corona, ¿no?, o del acabado de la unión soldada. Bien, esta ha sido una clínica para estar juntos, para compartir, para afianzar alguna información o para ver si ha habido algún cambio sustancial en la edición 2020 del ASME B311. No se olviden, este código empieza en la página 106 en la edición 2020, y termina en la página 129. En total es 23 páginas, ¿no es cierto?, que comprende el capítulo 6, el cual
se va a lanzar en un curso para la quincena más o menos de agosto, en 3 semanas, de 3 sesiones por semana, serían 6 sesiones de 2 horas por cada sesión, un total más o menos de 12 horas de Zoom, de webinar, y el resto ya serían horas de estudio, con un examen de competencias para la comprensión de, en este caso, criterios o la comprensión de algunos datos o tablas a través de un examen, ¿no? Que básicamente traen 10 preguntas, pero son preguntas que buscan en realidad filtrar o medir el nivel de competencia en relación al entendimiento de un criterio, de una especificación, de un requerimiento específico o mandatorio del código. Bueno, mi nombre, Manuel Rogelio Cuadra González. Muchísimas gracias a todos los que han participado, a Hernán Cova, a Ra, que está con nosotros, a Javier Eulate, a Nilton, que siempre nos acompaña, a Pedro, Robert y William, que han estado con nosotros a lo largo de esta hora y pico, ¿no? Casi 1 hora 45 minutos. Bien, este ha sido el B311, es un código, como ustedes ya lo saben, muy importante dentro de lo que son tuberías de potencia, como en el web oficial ASME mismo lo dice, ¿no es cierto? Este es un código que tiene mucha afinidad con el código sección 1, el libro de leyes para la construcción de calderas de potencia. Así que, bueno, 393 páginas esta edición. Información puntual, relevante. Hemos visto un promedio de unas 5 páginas nada más de las 23 que trae. Hemos obviado muchos dibujos técnicos que trae este capítulo, ¿no? El capítulo 5. Así que atentos a los interesados en llevar. Ustedes saben que los costos son factibles para que puedas añadir, pues, competencia a tu currículum, ¿no es cierto? Y de esa manera, pues, estés actualizado con este capítulo que tiene que ver con la fabricación, con la instalación y erección de sistemas de tuberías para plantas generadoras de energía. Un abrazo, seguimos en contacto por las redes que tenemos, por el correo electrónico, por el grupo de WhatsApp, y bueno, nos estamos viendo en una próxima clínica, ¿ok? En una próxima clínica. Tenemos un chat. Robert, a ti también las gracias, Robert, por tu participación. Estoy agendando en una base de datos sus correos, una próxima clínica que lancemos o el propio curso, le vamos a hacer llegar para que ustedes evalúen el temario, ¿no es cierto? Y bueno, se puedan animar y ya estemos con más tiempo, más pausados, desarrollando con preguntas, con algunos ejercicios, el capítulo 5 del B311. Así que con todos, muchísimas gracias, muy buenas noches y saludos, estamos en contacto. Bye.